Buenas tardes con todas las personas y todos los compañeros, compañeras, asistentes a este quinto coloquio pedagógico ignaciano. El tema escogido para esta ocasión es el etos universitario en el pensamiento de Hernán Malo González, ex rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y para este efecto hemos invitado al doctor Carlos Paladines, filósofo, pedagogo y experto conocedor del pensamiento de Hernán Malo. Compartirá los datos biográficos y el contexto de la vida de Hernán Malo el hermano David Chamorro, jesuita, compañero docente de la Dirección de Identidad y Misión en la Universidad Católica y experto también en el tema. Con ustedes, pues, damos inicio a este coloquio. Doctor Carlos Paladines, bienvenido. Con ustedes, por favor, adelante. A ver, el trabajo lo preparé en 4 partes muy sencillas. Unas observaciones sobre la bibliografía. Luego voy a hablar del escenario, el contexto en que se movió Hernán, la universidad en esa época. Y luego entro propiamente a materia. Es decir, voy a contar unas anécdotas y junto a las anécdotas las lecciones de política universitaria sobre las que escribió y practicó Hernán Malo. Terminaré hablando de las condiciones subjetivas y objetivas o materiales. Empiezo indicando la acepción con que voy a asumir la idea de anécdota, ¿no? Porque voy a trabajar anécdotas y políticas universitarias. Quiero hacer de la anécdota una especie de ejemplo, una base, para a través de la anécdota revivir un planteamiento filosófico. Generalmente se cree que una anécdota es un cuento corto, unas frases, una fábula, una parábola, tiene algo de moralizante. No es esa mi idea. Quiero trabajar la idea de anécdota a partir de un trabajo de Agoglia, compañero de Roy, colega en la Universidad Católica. Cuando Agoglia publica por vez primera en español el libro de Platón Parménides, habla de unas ideas que les llama ideas tipo. ¿Qué es este cuento de las ideas tipo? Hay unas anécdotas, unas ideas tipo, a través de las cuales nos referimos a modelos, a arquetipos, a prototipos, por ejemplo, prototipos que sirven para fabricar piezas o moldes originales para la producción, por ejemplo. Hay modelos interesantísimas. Piensen, por ejemplo, algunas mujeres a determinada edad marcan cánones de belleza, tamaño, moda, etc. La anécdota es rica cuando me logra conectar con estas ideas tipo. Y este es el intento que voy a tratar de desarrollar ahora, ¿no? Voy a desarrollar 5 tesis de política universitaria. Ustedes recuerden la universidad perversa que cuando lo dijo Hernán levantó polvareda. Ecuatorianizar a la universidad. Ese añadido ecuatoriana es mío. De él fue la tesis ecuatorianizar la universidad. Alguna vez conversando con él le decía, me parece contradictorio, toda universidad queda en el Ecuador, ¿cómo la vas a ecuatorianizar? Y me explicó que es la idea de ecuatorianizar. Recuerdo una tesis que es importante para política universitaria, matematizar los estudios universitarios. Lo explicaré después. La universidad a veces decía casa, a veces decía hogar. En todo caso, quedó impreso la universidad, sede de la razón. El diálogo entre universidades y personas de diferente criterio, de diferente posición, etcétera, ¿no? Las anécdotas que pienso contarles, una tiene que ver con la música, otra con la visita a la Universidad Central y al Penal García Moreno, otra es sobre la presentación de la tesis de Hernán. Algún día él logró editar en la Universidad Católica su tesis sostenida en la Gregoriana en Roma,
se hizo la presentación, etcétera. Quiero hablar de eso. Los cursos de estadística, la edad de Acuario, ahí tienen anécdotas, ¿no? Entonces, la idea es que las anécdotas, la entrada a la universidad, la visita al penal, etcétera, no sirva o me sirva para mostrarles a ustedes determinadas tesis universitarias. Estas tesis y estas anécdotas me ha parecido que están atravesadas por dos ejes fundamentales. Al uno se me ocurrió en Google buscar algo que me explique el término ruptura, ¿no? El cambio de A hacia B. Y se me ocurrió tomar de la Antártida Argentina la ruptura de un glaciar, cuando empieza a separarse el un terreno y el otro. Hernán vivió un tiempo y una actitud de ruptura, desde mi criterio, de ruptura muy fuerte entre una tradición y lo que él empezaba a impulsar. El otro elemento, y voy contando anécdotas al mismo tiempo, para que no se me duerman, sobre todo porque vi que no sé cuántos se han conectado, es que hace días, en uno de los anaqueles de aquí de esta biblioteca, yo buscaba algo de pensamiento ecuatoriano. Y cuando recorría los libros vi uno que por tiempos o años no me había fijado. Y digo, y este libro raro lo retiro, El hábito en la filosofía de Félix Rabezón. Y mi primera reacción fue, ¿cómo puede ser que no le haya prestado atención a una obra tan importante de Hernán? A mí me ha tocado escribir sobre Hernán, etcétera. Dije, voy a leerlo con paciencia, y más ahora que estamos encerrados en la casa sin salir, hay tiempo un poco para leer, aunque la cabeza no da para leer mucho. Me puse a hojearlo y vi que tenía incluso algunas señales a lápiz. Tengo la manía de con lápiz ir subrayando los libros, ¿no? A veces hasta con esferográfico. Pero bueno, y me di cuenta que sí lo había leído, pero ahora lo volví a leer con paciencia. Ha sido tal la impresión que algún rato dije, esto hay que difundir. Yo debería dedicarme a escribir un poco sobre este tema. Francamente, se podría decir que es la obra clave de la filosofía de la cual arrancó Hernán para una serie de planteamientos. He quedado, ¿cómo les diría?, con gratas impresiones de este libro del hábito, ¿no? En esos días se le ocurrió a Mauro llamarme y sugerirme que prepare algo sobre Hernán. Dije, está clarito, ¿no? El destino quiere que hable, voy a aceptar hablar sobre Hernán toda vez que se merece por esta famosa obra. Entonces, la idea de ruptura. El país, Quito, la católica, es una sociedad cerrada, hacendaria, y hoy en día nos toca pasar, estoy hablando hace 40, 50 años, a la sociedad moderna, a la sociedad industrial cada vez más. Es un tiempo de transición y de ensayos. Son los términos que utiliza Hernán Malo, transición y ensayos. Por ejemplo, las sospechas y la crítica a la moral aristotélico-tomista. El glaciar se divide. Y por otra parte, comienzan a darse los primeros pasos de lo que podríamos llamar la ética de situación, lo llama Hernán, la ética existencial, autores como Bonhoeffer, Sartre, etc. Son tiempos de transición entre el pensamiento occidental y el pensamiento latinoamericano, en el caso de Hernán, entre mito y pensamiento lógico, política universitaria y resistencia universitaria, razón instrumental o positivismo y la nueva sabiduría, en fin, él vivió una serie de rupturas en estos diferentes temas que rápidamente he tocado, ¿no? Bien, entro al segundo punto, el escenario o contexto. Hernán defendió su tesis
en la Gregoriana en 1955. Fue profesor y decano de la Facultad de Filosofía del año 66 al 70. Luego fue profesor fundador de la Facultad de Ciencias Humanas y del 71 al 78 ejerció el rectorado. El primer intento de separación de Malo del rectorado se dio el año 76, pero suerte del destino no se pudo, pero el año 78 no le permitieron que conste su nombre en la terna para elegir rector. Lo pusieron fuera. Brevemente, ¿qué pasaba en el Ecuador en esa época? Está de presidente Velasco Ibarra, inicia su quinta presidencia en 1968, se declara dictador el 22 de junio de 1970 y fue destituido en febrero del 72 por el general Guillermo Rodríguez Lara en lo que se ha conocido como el Carnavalazo. Velasco asumió su quinto mandato en medio de una aguda crisis económica y social, con bajas en las exportaciones bananeras, devino en la movilización de obreros, crisis económica, crisis política, etc. Cierre de la Universidad Central. Paulatinamente se generaron desavenencias en la Corte Suprema, problemas con los universitarios del ejército. En Guayaquil fallecieron varios estudiantes en alguna de estas bullas. Rota la Constitución, siguió gobernando y al final, con problemas internos, fue derrocado, como les decía. Brevemente, ¿cuál es el contexto universitario? La Facultad de Filosofía San Gregorio, 1950-1970, dirigida por la Compañía de Jesús, gozaba de prestigio en el país e incluso en América Latina. Algunos estudiantes de diferentes países latinoamericanos, los jesuitas, los enviaban acá a estudiar en Quito. En 1970, ese centro de estudios se trasladó a la sede actual de la Católica, a la Facultad de Ciencias Humanas, que se constituyó en un departamento de filosofía del cual era profesor Hernán. El 71, como les decía, rector. En la Universidad Central, Manuel Agustín Aguirre, catedrático y dirigente político, militante del Partido Socialista Revolucionario del Ecuador, fue decano de la Facultad de Economía, etcétera, ¿no? En el rectorado de él se cierra la universidad, ¿no? Queda expulsado como autoridad, pierde el rectorado. Bien. Primera tesis. Entro a la primera tesis en este escenario. Un país que incluso rompe la Constitución, un país con gran inestabilidad política, económica, social, etc. Una universidad o una facultad San Gregorio que está en pleno proceso de traspaso a integrarse en otra facultad, la Facultad de Ciencias Humanas, con las resistencias que esos cambios a veces generan, con los aplausos que también se consiguen, en fin, ¿no? Es un tiempo de rupturas, ¿no? Voy a la primera tesis, que consta en los escritos de Hernán: el diálogo entre universidades públicas y privadas y entre personas de diferentes posiciones. Con anécdotas voy a trabajar esta tesis. Una universidad es un centro para el diálogo interuniversitario y interuniversitario con las otras universidades. Voy a hacerlo a través de tres breves cuentos, de tres breves anécdotas. Una con la Universidad Central, otra con el Penal García Moreno y otra con unos encuentros de filosofía que hubo en esas épocas. Allí les consta a ustedes las fechas. Empiezo por la Universidad Central. En la Universidad Central, en esta esquina donde ustedes ven el cursor, en unos de estos meses de revueltas, algunos estudiantes de la Facultad San Gregorio, que habían ido a la facultad porque se cerró la Universidad Central,
Entonces aprovecharon el tiempo yendo, había alguna fama del departamento de filosofía que tenía muy buenos profesores, se inscribieron y concurrían a la Facultad de Filosofía San Gregorio, mientras estaba cerrada o la universidad estaba en bullas. Uno de estos estudiantes del San Gregorio, compañero mío, en una de las agresiones del ejército a la universidad, aquí había antiguamente un pequeño muro, muy pequeño, muy bajo diríamos, y al correr para esconderse allí, avanzó algún técnico del ejército, le disparó y falleció, ¿no? Él se llamaba René Pinto Acuña. El 2 de abril se realizó una intervención en la Universidad Central del Ecuador que resultaron 6 estudiantes heridos. En marzo, abril de 1970 siguieron las bullas, etcétera. Y entre marzo y abril se suscitó este hecho, el fallecimiento de él. En ese entonces yo era presidente del curso de estudiantes de filosofía. Me encontré con Hernán. Le conté que pensábamos algunas personas ir a la tarde al aula magna, me parece que fue en la Facultad de Economía, eso ya no recuerdo muy bien, puede haber sido en el aula magna de la Universidad Central, ir un rato a hacer la visita, a acompañar por el fallecimiento del compañero. Hernán reaccionó y me dijo que quería ir, pero que tenía un temor, que como jesuita metido en los predios de la Universidad Central en estas circunstancias, le daba temor que se interprete mal, que haya una pifia a un sacerdote que viene a meterse en estas cosas, qué sé yo. Yo le dije que no creo, que más bien lo tomarán positivamente como una muestra de solidaridad, al menos de humanidad, de ir a visitar a su alumno que acaba de pasar por una prueba tan dura. Bueno, fuimos, nos recibieron muy bien, todo lo contrario, hubo muestras de deferencia a Hernán Malo. Tampoco recuerdo si allí mismo ofició una misa o al otro día ya en el entierro le tocó estar en la misa. Bajó el decano, que después sería rector, bajó el rector a saludarlo en los mejores términos. Entonces, la tesis esta universitaria tan querida de Hernán, el diálogo entre universidades públicas y privadas y entre personas de diferentes posiciones, creyentes, no creyentes, de partidos políticos, etcétera, quería iluminar con esta anécdota de lo duro que resultó ir a la Universidad Central a las exequias de René Pinto. Años después se suscitó también una circunstancia complicada, ¿no? Profesores y alumnos de la Universidad Católica cayeron presos en la dictadura militar y algunos fuimos llevados a que es un hotel 5 estrellas que se llama García Moreno, ¿no? El penal García Moreno para los colegas que he visto. Bueno, igual cuando estuvimos en el penal, algunos pensábamos, se nos complicó la vida, nos van a expulsar de la universidad, ¿no? Etcétera. Todo lo contrario. Nos fue a visitar, salió en defensa de sus profesores, salió en defensa de sus estudiantes, mostró un grado de solidaridad que nos alivió mucho en la permanencia en la cárcel. Yo me atrevería a decir que además supo hacer una negociación sumamente interesante para aliviar un poco la vida de los que estábamos detenidos en el penal. No he hallado una foto exacta de la facultad, del edificio donde funcionaba la Facultad de Filosofía San Gregorio. Esta es
bastante parecida esta foto, porque hoy en día ese edificio lo compró la policía. Cuando algunos fuimos detenidos a lo que había sido nuestra Facultad de Filosofía San Gregorio, y verdaderamente me afectó, ¿no? Yo había estudiado en este edificio y ahora lastimosamente estaba preso. Después de este edificio, a la madrugada nos llevaron al penal García Moreno. Voy a la segunda tesis de política universitaria. La primera es esta idea de interrelacionarnos incluso con personas que tienen posiciones diferentes. Voy a la segunda tesis. La universidad, sede de la razón. Palabras de Hernán. Defino razón como la capacidad específica del ser humano para aproximarse al mundo, interpretarlo, en fin. Esto consta en ese célebre trabajo, Universidad, sede de la razón, que lo expuso Hernán en un encuentro de filosofía, que me parece que fue el año 76. En este artículo presentado en esta Semana Académica Filosófica, él desarrolla varias tesis. Yo voy a presentar los títulos de las tesis. Ustedes son, por lo que veo, personas que conocen muchas de estas cuestiones, no me voy a explayar. La razón es crítica, eso lo pone él en un párrafo especial y desarrolla por qué la razón es crítica. La razón es práctica, la razón es dialéctica, la razón es autónoma, la razón es verdadera. Esas 5 cosas, como subtítulos, constan en el trabajo de Hernán. Y yo me he permitido añadir un tema que pensé desarrollarlo ahora, pero tampoco he avanzado. La razón es también comprometida. En síntesis, la filosofía implica un llamado al libre y radical ejercicio de la razón. La invitación formulada por Hernán en el primer encuentro de filosofía sobre la crisis de la razón a filosofar, por cuanto filosofar es un quehacer fundamentalmente racional, partió de la definición de la razón como la capacidad específica del ser humano para aproximarse al mundo, interpretarlo y así disponerse en forma específicamente humana a obrar. Enriqueció este concepto con los 5 elementos que ya les expliqué. Pensaba detenerme solo en un elemento, en la crítica. De los escritos de él, tratar de desprender qué entiende por crítica. Hay un primer nivel, diríamos, de la crítica, que se lo percibe en sus escritos. Hay un primer nivel. Por crítica se suele entender la denuncia y censura que brota en forma espontánea ante las falencias e injusticias que descubrimos en la vida diaria. Es un primer nivel. Hay un segundo nivel cuando uno busca las causas o los fines por los cuales se suscitan estas cuestiones. Eso requiere mayor trabajo, pruebas, en fin. Hay un tercer nivel también interesante cuando la crítica no se concentra solo en una área o en un acontecimiento, sino que se la va descubriendo en muchos facetas, en muchos subsistemas de la realidad y se puede llegar a convertir en una visión de totalidad, una especie de Weltanschauung. Hay un cuarto nivel, en los escritos de Hernán es muy claro, el nivel de la autocrítica. Solo voy a explicar. Entonces, no solo se critica o denuncia desde fuera determinada situación, o se buscan sus causas y condiciones de posibilidad, sino que se avanza desde las posibilidades abstractas de cambiar una situación hacia las posibilidades reales, condenando a las primeras y afirmando la fecundidad de estas segundas. Cuando uno llega a la autocrítica también se da cuenta de lo que se requiere para mejorar la realidad, que no solo es criticarla, sino intentar mejorarla conscientemente y transformarla.
y entonces ya no se ve los toros desde lejos, sino que uno queda comprendido con el problema de la crítica. Hernán decía, el compromiso con la razón crítica es importante hoy. Es derecho de la universidad tanto el ejercerla como el hacerla conocer. Su importancia no requiere ponderación, es el acto político, si entendemos política como la vinculación con la vida de la polis, eminentemente universitario. Es decir, la razón tiene sus niveles, ¿no? La sospecha, la denuncia, la autocrítica, el análisis de la sociedad en todas sus manifestaciones, etc. Voy a la tercera tesis. Le he titulado Matematizar los estudios universitarios y empiezo contándolo con una anécdota. Les he puesto este cuadro con jeroglíficos, rayas, etcétera, ¿no? Sucede que Hernán nos reúne a los estudiantes de filosofía, no sé si seguía de decano o ya era rector, y nos da la buena noticia de que se va a añadir al pensum de estudios de filosofía 2 cursos de estadística. Francamente, la reacción fue inmediata, de duda, de pedirle que retire esa propuesta. Algunos le dijimos que tal vez estaba confundido, ¿no? Que nosotros queríamos estudiar, no estábamos en la carrera de arquitectura, de economía, de ingeniería, que nosotros estábamos en la de filosofía, que tal vez hay confusión, ¿no? Recuerdo que cuando nos razonó y nos explicó, hubo un gesto que me impresionó, ¿no? Acababa en El País de inaugurarse Diario Hoy, estaba en sus primeras ediciones. Y lo que llamó la atención con Diario Hoy es que él empezó a traer mucha información, llamemos en forma matemática, a través de estadísticas, se informaba con pasteles, con, ¿cómo se llama?, con columnas, etcétera, ¿no? Y nos dice, ustedes ni siquiera van a poder leer el periódico. Cada vez más los periódicos estarán llenos de matemáticas. Nos dio muchos ejemplos y al final dijimos, bueno, ¿no? Estudiamos estadísticas y lo interesante para mí son 2 cosas. La primera fue muy útil. En mis libros sobre historia de la educación en el Ecuador tienen muchísima estadística. No lo hubiera podido hacer si no hubiese seguido los cursos de estadística. Y la estadística me ha permitido, y las tendencias estadísticas, observar en mejor forma la realidad educativa del país, que solo hacerlo, diríamos, en forma a priori, por principios, sino a través del apoyo que dan las matemáticas para muchos aspectos de la vida, ¿no? Lo segundo tiene que ver con la relación de las matemáticas con Wittgenstein, ¿no? Todos han de recordar esa famosa frase, de lo que no se puede hablar, lo que está entre paréntesis es de mi cosecha. De lo que no se puede hablar con fundamento científico o matemáticamente, mejor es callarse. En esa época, recuerdo que Hernán estaba dedicado a Wittgenstein y a una serie de autores muy exigentes en la filosofía analítica. Y en parte trató de mostrarnos eso a través de los estudios de estadística. La cuarta tesis, voy un poco rápido, tiene que ver con algo que también causó escozor en esa época, ¿no? Cuando él en su artículo escribió Universidad, institución perversa. ¿Por qué es la universidad perversa? ¿No? Él lo examina en su artículo, hay muchos argumentos, pero por el tiempo, con un párrafo sea suficiente. Es un párrafo verdaderamente fuerte. Imagínense qué decimos los que estamos en la universidad y qué dirían las autoridades de otras universidades. Hay un sentir generalizado y que viene desde hace años sobre la deficiencia casi apocalíptica de nuestras universidades.
si en el Ecuador de un considerable tiempo a esta parte queremos escoger la entidad que ha venido constituyendo el arquetipo de nuestra perversidad, no hay género de duda de que, incluidas las fuerzas de represión, el fallo caerá sobre la universidad. Quinta tesis, con la tesis doctoral de Hernán Malo sobre Félix Rabezón, y a través de una anécdota voy a servirme de esto para mostrar esta bellísima frase, ecuatorianizar la universidad ecuatoriana. Sucede que Hernán Roy ya estaba trabajando en la Universidad Católica, Hernán Malo era el rector, quería presentar su libro El hábito en la filosofía de Rabezón. Conversando me dijo, yo le había contado el excelente nivel académico que tenía Roy. Hernán también se habrá dado cuenta de eso por algunos otros caminos, en fin. Y me consultó si es que podía conversar con Arturo Roy y tal vez consultarle si quisiera presentar el libro El hábito en la filosofía. Roy me dijo que bueno, que no hay problema. En fin, llegamos a la presentación del libro y quedamos sorprendidos porque prácticamente en los últimos minutos de presentación, una cosa muy detallada, muy bien estudiada, se suscitó lo siguiente, ¿no? Roy señaló que así como Hernán Malo, en el libro El hábito en la filosofía de Rabezón, en el apéndice tiene un anexo especial en las últimas páginas, en la cual a su tesis, a la edición de su tesis aquí en el Ecuador, añadió la tesis latina de Rabezón, traducida por Hernán al español. Por primera vez se traducía, diríamos, al español la tesis latina. Si alguien me está viendo, este momento tengo en las manos el libro de Rabezón, tratando de hallar el anexo al cual hago referencia. Bueno, informa Roy. Para ese entonces, me imagino que en la Sorbona había dos tesis. La una era la traducción, le llamaban la tesis latina. Era en algún idioma latino, si el estudiante era alemán, tenía que presentar el texto en alemán o inglés, en fin. Y la tesis francesa. Quien había hecho la presentación y el estudio de la tesis francesa en la Universidad de Cuyo era precisamente Roy. Arturo Roy. Obviamente una gran sorpresa que esa noche los dos traductores, el uno de una versión del hábito en la filosofía de Rabezón y de la otra parte, Roy, Hernán y Roy, habían trabajado hace muchos años ese tema con toda profundidad. Surgió una gran amistad, ¿no? Bueno, arranco de aquí. Con Félix Rabezón y Arturo Roy y Hernán Malo se teje una gran amistad. Ellos han estudiado la filosofía, llamemos francesa, Félix Rabezón, después hay otros autores que los reemplazan en la Academia de Ciencias de París. Este momento no se me viene, Berzón es el que continúa, en fin. Y allí se inicia una gran corriente que incluso tiene en estos días mucha resonancia en los estudios de filosofía. Entonces la tesis de Félix Rabezón le abrió a Hernán a toda la comprensión de la filosofía actual. ¿Podríamos seguir?
Ya. Entonces, tenemos la crisis de la razón y me parece que el segundo gran momento de la filosofía de Hernán Malo es cuando se sospecha y se cuestiona a la razón, llamemos moderna, instrumental, eurocentrista. Esa razón que fue aplaudida en la primera parte de la formación académica de Hernán en sus primeros escritos, entra en un campo de sospecha. Y no hay duda que Wittgenstein es un gran representante de esa preocupación. Y a partir de la Edad Moderna, la universidad no solo es sede de la razón, nos va a decir Hernán Malo, sino de las razones. Sin duda, una de las soluciones, quizás la más importante de toda esta corriente filosófica nueva, sería el diálogo de las razones con miras a una praxis. El resaltado me corresponde. ¿Seguimos? Entonces, en esta segunda etapa, en que se cuestiona, se sospecha, se ve el logocentrismo europeo en los planteos de la filosofía occidental, en esa época él escribe una pequeña saga de artículos sobre los pensadores europeos de ese momento y al final va a ser una gran crítica a todo ese eurocentrismo o euroracionalismo imperante. Trabaja el texto de Herbert Marcuse, le tituló Hernán Revolución sin compromiso, el 69, hace un pequeño estudio, La razón en el pensamiento de Kierkegaard, el año 77, La filosofía existencialista en Sartre, otro artículo, el filósofo estructuralista Barthes, el 82, y la definición moderna de la ética a partir de las reflexiones y aportes de Wittgenstein, el 71. Todo este conjunto de escritos que han sido tan duros contra la filosofía tradicional, seguimos, y el logocentrismo europeo, toda esa crítica que ya está en estos autores bastante desarrollada, la va a recoger Hernán y la va a profundizar desde su perspectiva. ¿Seguimos? Bueno, les he puesto un texto, los que tengan interés lo pueden estudiar después. La esencia de Europa se presentó a Hernán como una tendencia al suicidio, a la muerte por propia mano, puesta de manifiesto a lo largo de los pensadores del siglo XX, por ejemplo, franceses, a través de 2 guerras mundiales, etcétera, etcétera, ¿no? La crítica radical que oímos hoy al occidente, a la cultura occidental, etcétera, Malo la empezó a desarrollar en esos años y a fundamentar. Seguimos, por favor. Juan Fernando Ponce alguna vez en una entrevista me contó sobre la música que le había gustado a Hernán. Lastimosamente no anoté bien o anoté y los jóvenes anotamos y después no sabemos en qué papel hemos anotado. En fin, en todo caso les he puesto aquí, hace referencia Hernán a la película Hair, y allí hay unas estrofas de la edad de Acuario y también sobre la salida del sol. Recuerden ustedes esa música de los 80. Permitamos que la luz del sol, let the sun shine. Permitamos que la luz del sol brille. Cuando la luna esté en la 7ª casa y Júpiter se alinee con Marte, entonces la paz guiará a los planetas y el amor conducirá a las estrellas, etcétera, etcétera. Esa ruptura, esta segunda gran ruptura con el pensamiento global, diríamos, contra la ontología, la metafísica, llamemos racionalista, de la razón instrumental, etcétera, está por terminar. Lo pensaba así Malo hace 40 años y estamos cerca de que el sol brille. ¿Seguimos, por favor? Bueno, tendría que hablarles
pero ya me he excedido sobre las condiciones subjetivas y objetivas o materiales. ¿Seguimos? Sigue nomás, por favor. Me detengo allí un ratito. Este teórico, tan dedicado a la razón, a la diferencia entre el mito y la filosofía, a la ética, con una tesis doctoral tan brillante, tan documentada, como es esta de El hábito en la filosofía, de Félix Rabezón. Sin embargo, supo no romper, sino integrar muy bien la parte reflexiva, filosófica. Sigo esa idea de que en el Ecuador hay muchas constituciones que son una belleza en la parte dogmática, pero generalmente en la parte institucional, en lo que corresponde a la praxis, la parte orgánica, son llenas de deficiencias. En este caso no, ¿no? La parte orgánica, entendiendo en este sentido, Hernán supo implementarla hermoso en la Universidad Católica. Por ejemplo, el tiempo completo para los profesores. Con Hernán se inaugura la contratación a tiempo completo, que los profesores dejen de ser profesores por hora o profesores taxi y sean profesores a tiempo completo, con lo cual pueden desarrollar más la docencia y la investigación. Se estableció el servicio médico, comedor universitario, cafeterías, sistemas de becas, crédito y pensión diferenciada, desarrollo, recaudación. Fue muy exitoso y muy tinoso para incrementar los fondos de la universidad y la recaudación del aporte estatal. Eso suponía una gran negociación, pues para que le den la parte. Ustedes saben que generalmente los gobiernos, cuando están con dificultades, lo que hacen es recortar el presupuesto de educación, de universidades, etcétera. Pero él supo negociar muy bien el aporte estatal. En fin, este gran teórico no quería terminar sin señalar que también fue un hombre que supo desarrollar la institución, la parte orgánica. Sobre lo demás, vamos a suspender por hoy. Agradezco la paciencia, agradezco nuevamente la invitación de Mauro y de Santiago y la posibilidad que me dan de haber hablado tanto con ustedes. Agradecemos la participación del doctor Carlos Paladines. Gracias, Carlos. Sus aportes realmente brillantes nos ha dado algunas reflexiones de inmensa validez, de inmenso enriquecimiento para nosotros. Con esto vamos a dar paso ahora a la intervención de David Chamorro, quien nos hablará un poco del contexto histórico, de la biografía, de ciertos aportes más particulares sobre el doctor jesuita Hernán Malo González. Adelante, David. Bueno, para contextualizar lo que nos ha compartido el doctor Paladines tan brillantemente, volvamos atrás en el tiempo. Hernán Malo nació en 1931 en la ciudad más mariana, eucarística y católica del Ecuador. Estoy hablando de Cuenca, obviamente. Él entró adolescente al colegio Loyola. Habrá entrado a los 12, 13 años, porque a los 16 años él ya era novicio. Y no estoy hablando de memoria, sino que aquí tengo los catálogos jesuíticos de los años 40 y aparece Hernán Malo como novicio, ¿sí? Entre los compañeros de Malo, un poco para evocar a algunos nombres conocidos que Carlos Paladines conoció, al igual que otros compañeros aquí presentes, él fue compañero de noviciado de Simón Espinosa, que aún sigue dando guerra, cuencano también, de Leonardo Isurieta, gran rector del Colegio San Gabriel, psicólogo, del padre José Araujo, que fue provincial, de Francisco Egues, que en paz descanse, fue mi compañero de comunidad en el San Gabriel, fue compañero de Octavio Latorre, de Alfredo Paredes, que fue director general de estudiantes de la PUS, o sea, una generación brillante, ¿no? Del padre Luchito Ponce, que fue profesor de Santiago y de Mauro en el noviciado, el padre Gustavo Jaramillo, que murió hace unos meses en Montevideo. Entonces, una generación brillante que fue formada por el maestro de novicios Carlos Riofrío, padre Carlos Riofrío,
el padre Aurelio Espinosa era el prefecto de estudios de la viceprovincia ecuatoriana y vivía en Cotocollao, ya era rector de la Universidad Católica en aquellos años 48, 49. Poco después llegó a Cotocollao como junior un grande, Ignacio Yacuría. Pero bueno, eso para que veamos que Hernán Malo no era un cometa solitario en el firmamento, ¿no? Aquí están unos datos que yo he recopilado. La Universidad Ecuatoriana en el año 65-66. Apenas había en todo el Ecuador, esto para contextualizar lo que decía el doctor sobre ecuatorianizar la universidad. En todo el Ecuador había unos 12,000, 13,000 estudiantes universitarios, de los cuales el 30% estaba en la central, el 27.3%, o sea, 3,700 alumnos en la Universidad de Guayaquil, y la Católica era la tercera universidad del país con 2,300 estudiantes. 2,300 estudiantes. Aquí se había dado ya el fenómeno de la estratificación universitaria. Eso puede ser un poquito incómodo recordarlo, pero era una verdad. ¿Quiénes iban a la central y quiénes venían a la Católica? Eso hay que tenerlo presente. También para una autocrítica, ¿no? Eso es lo que Hernán Malo iba viendo. Aquí un poco la puse en aquellos años. Ahí está el edificio administrativo que fue construido para albergar una fallida reunión de diplomáticos y luego fue hospital universitario. La 12 de octubre casi 5 años. Ahí está el trencito azul, ¿no es cierto? Esto es para ir evocando esos años. El trencito azul o la Chato Leí llegó a Copa Libertadores, ¿no es cierto? Ahí está el gran arzobispo de Quito. No nos olvidemos que eran los años de Pablo Muñoz Vega, arzobispo jesuita de Quito, y ahí tenemos a nuestro personaje, ¿no? Hernán Malo González, que tiene muchas antologías. Aquí yo tengo Iván Carvajal, también profesor jubilado de la Católica, tiene aquí un excelente análisis. Doctor Paladino, usted debe conocer, Universidad, Sentido y Crítica de Iván Carvajal. Y también tengo por aquí la edición que hace Ayala Mora de Universidad, Institución Perversa, ¿no? En la que le llena de elogios al recordado Hernán Malo. Un poco los jesuitas que trabajaban en la Católica en aquel entonces, en el rectorado de Hernán Malo. Estaba el padre Carrión, ¿no es cierto? Está el padre Hernán Andrade, decano de Pedagogía. Está el recordado padre Manuel Corrales Pascual, el padre René Dusdevez, el padre Grosser, el austriaco, Gustavo Jaramillo, Carlos Moncayo, Luis Eladio Proaño, que dejó la Compañía de Jesús, y José Leonardo Rivadeneira, el recordado Suco Rivadeneira, que también se consideraba uno de los intérpretes del pensamiento de Hernán Malo, y aquí puede haber gente que no esté de acuerdo con eso y todos respetamos. Bueno, entonces como ven, era también el tiempo del padre Arrupe, ¿no? El padre Arrupe era el generalato, el hombre que nos enseñó a reconciliar fe y justicia. Hay que decir la verdad. Doctor Paladines, también para que usted matice lo que yo voy a decir. Hernán Malo era un hombre de izquierda. Y eso en los años 70, en el tiempo de la dictadura, para muchos quizás un cura de izquierda no era bien visto, ¿no? Hay que ubicarse en ese contexto. Usted ha hablado mucho de rupturas. Y claro que hubo rupturas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Estuvo el Concilio Vaticano II, que condujo en parte a esta transformación del filosofado San Gregorio, que tampoco hay que edulcorar la situación. Para muchos jesuitas fue un fracaso que el San Gregorio abandonara la Mariana de Jesús y viniera aquí al campus de la 12 de octubre. Y luego la ruptura del Ecuador, que dejó de ser el país atrasado, agrícola, con guasipungos todavía. En el año 71, 72, 73 comienza el boom petrolero en el rectorado de Hernán Malo, otra ruptura radical, y luego las mismas rupturas dentro de la Compañía de Jesús y de la Iglesia, ¿no? Monseñor Proaño,
Aquí hay una linda foto de la construcción de la sede de Ibarra, que se inauguró en el tiempo de Hernán Malo, cómo de la Facultad de Educación fueron surgiendo distintos departamentos, unidades académicas, el tiempo del padre Porras, de Roy, Agoglia, Laurita Arcos, grandes nombres que han forjado la PUSE. Ahí vemos a Hernán Malo en un acto académico, al padre Andrade, y aquí hay una foto que me parecía para ir terminando esto. Mira, ahí está. Eso era la iglesia ecuatoriana, la PUSE, sede de la razón, a mediados de los años 70. Un acto académico en el que vemos a Hernán Malo, al pequeño gran cardenal Pablo Muñoz Vega y al obispo de los indios Leonidas Proaño, ¿no? Y abajo está el profesor Agoglia, Rodolfo Agoglia, y el que luego fue rector de la PUSE y actualmente es arzobispo emérito, Julio Terán Dutay. Bueno, entonces, ahí nomás, contextualización. Gracias, Carlos. Gracias, David. Gracias, compañeros y compañeras,